amigos de Correo y de Olor a Tinta, bienvenidos a un nuevo programa en redes sociales. Yo soy Carlos Arango Guerrero y hoy nos encontramos con Fabiola Vergara. Ella es la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien nos contará un poco sobre el Día del Bibliotecario Peruano que se celebra este 14 de noviembre. Vamos a invitarla en pantalla. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por este espacio para hablar sobre los bibliotecarios y las bibliotecas. Hay dos universidades en Lima que enseñan la carrera de bibliotecología. Un bibliotecólogo es una persona que trabaja con información y esta información puede estar contenida en distintos soportes. Muchas veces, por supuesto, en los libros, pero también trabajamos con información digital o con información contenida, por ejemplo, en revistas, en archivos, en documentos, en material audiovisual, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es principalmente organizar la información web también, es organizar la información para que las personas puedan acceder a ella y ser de alguna manera mediadores entre este gran universo de información que hay y las necesidades de información que tienen las personas. Eso hacemos los bibliotecólogos. Y cuéntame, ¿cuáles son las funciones de un bibliotecario? De repente ya se graduó, ya tiene ya todo indispensable para poder desempeñarse en esta carrera. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, primero decirles que hay un campo de acción muy amplio, que podemos trabajar efectivamente en bibliotecas y dentro de las bibliotecas, en bibliotecas, por ejemplo, universitarias, escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas corporativas, o centros de documentación o centros de información. También en archivos, o en otros tipos o en archivos digitales también. Entonces, en cualquier tipo de centros de recursos de información pueden trabajar un bibliotecólogo o una bibliotecóloga. Luego, respecto a las funciones, como les decía, lo principal es la organización, ¿no? Pero también es muy importante el tema del servicio, porque el bibliotecólogo, como les decía, no trabaja necesariamente con los libros o con los distintos soportes, sino que sobre todo lo que hace es satisfacer o ayudar a que las personas satisfagan esa necesidad de información para las distintas cosas que tienen que hacer. Hay personas que buscan información para tomar decisiones. Y entonces allí los bibliotecólogos trabajan con ese universo de información para la toma de decisiones, sobre todo, por ejemplo, en empresas, ¿no? En instituciones. Pero también hay personas que necesitan información para lograr obtener su título profesional o para conocer sus derechos o para aprender la lectura si es que estás en la etapa escolar. Entonces, un bibliotecólogo organiza información, enseña a buscar información, validar esa información y usar correctamente esa información. Y también, por supuesto, dirigimos y gestionamos estos espacios y estos centros de información y de documentación. ¿Por qué crees que esta carrera no es tan visible para otros jóvenes que terminan la secundaria y quieren escoger esta carrera que de verdad es muy interesante? Bueno, quizá porque tenemos una idea un poco romántica, tal vez, de que los bibliotecarios nos encargamos de los libros, nada más, y no conocen toda esta amplitud de espacios donde puedan trabajar. Les cuento un dato, en Google trabajan bibliotecólogos. En Google trabajan bibliotecólogos porque trabajamos con este tema de la organización de la información, nuevamente, con el tema de lenguajes controlados, cómo recuperar información de la web. Entonces, creo que es eso. De repente no saben todas estas posibilidades y oportunidades que tienen. Algo muy importante que me estaba olvidando, también hay bibliotecólogos que nos especializamos en los temas de la protección del patrimonio. Y allí, por ejemplo, hay restauradores, conservadores del patrimonio, personas que investigan, investigadores para la puesta en valor del patrimonio y también, por ejemplo, algunos que nos dedicamos a los temas de gestión cultural. Entonces, es un campo en realidad bien amplio, bien diverso, muy interesante. Yo creo que le recomendaría mucho a las personas curiosas. Las personas que tienen curiosidad deberían darle una oportunidad a la bibliotecología. ¿Cómo se estableció el Día del Bibliotecario Peruano, que es este 14 de noviembre y que la BNP ya está comenzando a hacer un montón de actividades?
Bueno, en realidad les cuento que la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios la crea Jorge Basadre con la reconstrucción de la Biblioteca Nacional luego del incendio de 1943. Jorge Basadre decide que no solamente se tenía que reformar el edificio o reconstruir el edificio, sino que también se tenía que hacer con unos procedimientos y una profesionalización en los servicios y en la organización. Entonces, se crea la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios, se forman también digamos, una asociación, un gremio bibliotecario, y años después se reconoce por ley, en la década de más o menos del 50, se reconoce ya por ley el Día del Bibliotecario Peruano y la importancia que tiene esta profesión en nuestra sociedad. Entonces, eso es un poco, muchos años después pasaron muchos años, para que la Escuela Nacional de Bibliotecarios se pase a la Universidad de San Marcos, y ahí ya está la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. También se enseña en la Universidad Católica, la misma carrera, y algunos años después se crea el Colegio Nacional o el Colegio de Bibliotecólogos del Perú. Entonces somos un gremio que tiene un impacto o una trascendencia no solamente nacional, sino internacional. Trabajamos mucho con redes bibliotecarias a nivel internacional. La gran red es la IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, y justamente en estos días, en el contexto y en el marco del Día del Bibliotecario, vamos a tener un encuentro iberoamericano de bibliotecas públicas y escolares. Así que estamos con muchas celebraciones. O sea, podría decir que esta carrera se ha ido, con el paso del tiempo, se ha ido, como que de repente se ha ido ampliando, por lo que ahora de repente ahora trabajan en bibliotecas físicas, y ahora me comentas que también en Google también, y tienes que saber un poco más todavía sobre de repente herramientas de SEO, herramientas de búsqueda. Exactamente, y también sobre arquitectura de información web. Entonces, algunas personas creían que con la llegada del Internet o con la masificación del Internet, quizá iba a dejarse de lado las bibliotecas o los libros, pero al contrario, lo que pasa es que se amplía muchísimo más el espectro o el campo de acción. Como un dato también te comento que yo ingresé a la universidad el mismo año que se lanza Google, y aquí estoy como directora de la Biblioteca Nacional. Y la BNP también tiene su biblioteca virtual también. Así También es, hay... tenemos una plataforma que se llama BNP Digital, y también tenemos otras plataformas como Memoria Perú, que son, y tenemos un sitio en Google Arte y Cultura. La Biblioteca Nacional tiene un sitio en Google Arte y Cultura, donde podemos hacer también exposiciones virtuales del patrimonio bibliográfico. Fabiola, cuéntanos qué se vienen en estas semanas en este marco del bibliotecario peruano, qué actividades habrán. ¿Habrán actividades presenciales tanto como virtuales, o ya se está dejando un poco lo virtual, todas esas actividades? Todavía estamos manteniendo las actividades virtuales porque nos permiten tener un mayor alcance a nivel nacional e internacional. El día de mañana iniciamos el primer encuentro iberoamericano de sistemas nacionales de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. El 10 de noviembre se celebra en todo el Perú el Día de la Biblioteca Escolar, y allí también habrán encuentros, conversatorios. El día viernes 11 tenemos este gran encuentro en el Ministerio de Cultura para conversar sobre las políticas públicas del libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país, también con invitados internacionales. El día 14, que es el Día del Bibliotecario, van a haber muchas actividades, muchos conversatorios que se están haciendo en distintas bibliotecas y en distintas instituciones. El día 16, 17 y 18 hay un encuentro de las bibliotecas en Cusco, y también hay un encuentro, o mejor dicho, una semana de actividades, esta semana de actividades por el programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, realmente hay muchos, para las personas interesadas en los temas de bibliotecas, de lectura, del libro, síganos en las redes sociales del Facebook, principalmente de la Biblioteca Nacional, para que puedan ver la agenda y que puedan sumarse de manera física o de manera virtual en todos estos eventos celebratorios.
Y aprovecho también este espacio para saludar a todos mis colegas, bibliotecólogos, bibliotecarios, bibliotecarias, por su día, decirles que hacen un trabajo maravilloso, que somos unos convencidos de la lectura y que sigamos apostando por ello, porque necesitamos más libros, más bibliotecas y más lectores en nuestro país. ¿Tú tendrás algún dato de repente en pandemia, las lecturas que han podido tener los jóvenes, de repente ha aumentado, ha bajado de repente la búsqueda de libros digitales? Porque siempre hay una polémica de leer los libros físicos o los virtuales. Bueno, no tenemos ahora mismo una data como la que me consulta. Sin embargo, en este momento se está realizando la primera encuesta nacional de lectura en nuestro país. Ha iniciado en septiembre, va a terminar ahora en noviembre y tendremos unos primeros resultados hacia el verano. Allí vamos a saber también, es una encuesta nacional de hogares que le está realizando el INEI, y allí vamos a saber un poco de porcentajes o de preferencias entre el libro físico y el libro digital, entre las personas que leen y las personas que no leen, por qué no leen, temas de acceso al libro, temas de inversión para la compra de material bibliográfico, si leen en casa, si leen en la escuela, en fin, los lugares donde se lee. Lo que sí les puedo decir es que nosotros durante la pandemia lanzamos una biblioteca pública digital. Es una plataforma, un aplicativo totalmente gratuito que es solamente para peruanos y peruanas en cualquier lugar del país. Y en estos 2 años, un poco más de 2 años de funcionamiento, tenemos más de 56.000 personas registradas y se han leído cerca de 300.000 obras. Entonces, libros y audiolibros, debo decir. Entonces, creo que es un indicador de que el libro digital también es una opción para fomentar el acceso al libro. Pero eso no va a quitar nunca la experiencia de la lectura en físico y tampoco las bibliotecas como lugares de encuentro de las personas y de la comunidad y fortalecedoras de comunidad. Bueno, muchas gracias, Fabiola, por haber estado aquí en Diario Correo, en el programa Olor a Tinta. Antes de irnos, ¿algún mensaje que le quieras dar de repente a uno de los jóvenes que nos está viendo en redes sociales y quiere y le ha interesado todo lo que hemos estado hablando sobre ser bibliotecario? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, que le den una oportunidad a la carrera de bibliotecología, que la miren de repente por una segunda vez. Es una carrera, como les digo, para personas curiosas, para personas también que les guste leer y para personas que estén interesadas en temas de libros, tecnología, información y organización. Bueno, muchas gracias, Fabiola, por haber estado aquí. Muchas gracias, amigos de Correo. Recuerden que el Día del Bibliotecario Peruano se celebra este 14 de noviembre y estar atento a las redes sociales de la BNP, que va a haber muchas actividades que de repente les puede gustar, tanto físicas como virtuales. Muchas gracias, Fabiola, por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.